primero que dijo de forma clarísima y pública que el pensador crítico está por encima del Papa, de la máxima autoridad, no solamente religiosa y temporal, sino la máxima autoridad intelectual de la época. No hay que olvidar, estimado público, que el papado estaba fundamentado por un pequeño y oscuro versículo evangélico donde Jesucristo le dice a Simón: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra, etcétera, etcétera. Este, estimado público, es obviamente un mandato divino que otorga al sucesor de Pedro, o sea, a los papas, les otorga la facultad no solo de perdonar, sino de pensar correctamente. Entonces, lo que ates en la tierra, etcétera, será atado en el cielo, significa todo lo que digas o hagas en la tierra será repetido por nosotros, por la Santísima Trinidad en el cielo. Es pues un mandato enorme que se concedió a los papas. Nadie se atrevió durante siglos en el mundo occidental, cristiano y luego católico, a dudar de ello. Hasta que vino este poeta Francesco Petrarca, que obviamente en forma muy cuidadosa, generalmente por escritos difíciles en latín, que poca gente entendía, declaró que el pensamiento crítico, usando esas palabras, estaba por encima de toda autoridad, incluyendo la autoridad papal. Entonces, él explica que el pensador tiene que ser independiente de todo poder temporal, tiene que vivir exclusivamente de pequeños honorarios que le brindan, por ejemplo, los lectores. Es la idea primaria, es el primero, estimado público, que expresa la idea. El intelectual tiene que ser alguien que no esté sometido a ningún poder ni eclesiástico ni temporal, y solo debe obedecer, dice él, al bien común y a su conciencia crítica. ¿Por qué? Porque por encima de los papas, estos pensadores críticos tienen en mente el destino de toda la humanidad. Él se imagina con mucha precisión y muy anticipadamente que van a ser los que inventan cosas. O sea, se adelanta al mundo, por siglos se adelanta al mundo científico y tecnológico. Él cree que este tipo de gente es la que va a dejar su impronta, su huella definitiva en el mundo que viene. Y esos pensadores no tienen que estar sometidos a ningún tipo de control, salvo el control de la posteridad, que obviamente es inofensivo para la vida personal de los pensadores. Petrarca vivió aisladamente, rechazó la riqueza que podría derivarse de nombramientos eclesiásticos o gubernamentales, y desarrolló esa idea, estimado público, de que la actividad del pensador crítico es la más noble que hay. Entonces él, en todo este marco de la Italia del Norte y luego del Mediterráneo, él ha creado la idea del hombre de letras. O sea, en esa época las mujeres no se dedicaban, lamentablemente, con muy pocas excepciones, a cuestiones intelectuales, si no hubiera dicho el ser humano de letras o algo así. Él dijo el hombre de letras. El hombre de letras tiene que ser, según él, no solo pensador, sino tiene la sagrada labor de divulgar públicamente su pensamiento. O sea, tiene que exponerse a lo que hoy llamamos la opinión pública. Tiene que exponerse a peligros. Pero la labor
de este hombre público es para él la más alta porque es la única que está pensada en una posteridad, o sea, está pensada a largo plazo. La vida en esos años era muy breve, 30 años era el promedio de vida. Entonces pueden ustedes imaginarse que el ciudadano normal, incluyendo las mujeres, sean pobres o ricos, la mayoría tenían muy pocas metas normativas en mente. Pasarla bien, divertirse, comer adecuadamente y morirse. No había mucho que hacer en esas épocas. La vida era muy breve y había obviamente, sobre todo en la Italia del Norte, que disfrutarla. No quiero aburrir a ustedes, estimado público, les he nombrado a Benedicto IX, pero también los grandes representantes de la Iglesia se dedicaban a ese tipo de vida porque comprendían que la vida era muy corta y que si uno tenía el auxilio de un buen sacerdote, bastaba en extrema unción que le perdone todos sus pecados e iba igualmente al cielo. Es la famosa teoría de Benedicto IX. O sea, no hay que preocuparse tanto por actuar de acuerdo a la doctrina cristiana, sino hay que tomar la previsión técnica de tener un buen auxilio, un perdón de los pecados en las últimas horas. Entonces, vean ustedes, la moral deja de ser una moral de principios, deja de ser una ética que trata de regular la vida según principios generales y se traslada a una actividad técnica que es el asegurarse el perdón en las últimas horas, obviamente arrepintiéndose. Es por ello que todo hombre poderoso y rico en la Edad Media, en estos últimos siglos de la Edad Media, tenía su confesor, su capellán, su sacerdote que lo acompañaba siempre. Porque bastaba ese perdón en los últimos instantes de vida para que la persona vaya obviamente al paraíso, si se arrepentía, sinceramente. Pero eso es algo que uno hace con su propia conciencia, no tiene que dar cuenta a nadie si el arrepentimiento es o no es bueno. Eso no es sincero. Estimado público, Petrarca ha establecido además un tipo de pensador que es muy usual hoy en todo el mundo. Es una especie intermedia entre el ensayista, el divulgador y el cronista. No es aquel que escribe largos y pesados tratados como Santo Tomás de Aquino o San Anselmo de Canterbury o Guillermo de Ockham, por el otro lado de los nominalistas. ¿Cronista? ¿Cronista? En primer lugar, ensayista, o sea, alguien que escribe textos sin tener un estilo premeditado, sin tener una adscripción a los géneros clásicos de esa época, la homilía, el tratado, etc. Luego tenía que ser, él dice, un cronista, o sea, alguien que se preocupa de relatar lo que pasa en su momento. No había que pensar en el pasado, no había, según el Petrarca, que volver a contar cómo había sido la vida de Cicerón o de sus ejemplos paradigmáticos, porque ya era conocido, sino que había que ser un cronista del momento. Y el tercer punto había que ser un divulgador, o sea, una especie de periodista. En esas épocas, estimado público, no había periódicos, ni los medios modernos de comunicación. O sea, había que, además había, como no había todavía imprenta en la época de Petrarca, había que adquirir los servicios de un copista. Esa era una profesión muy bien pagada, hasta la invención de la imprenta, que dejó a los copistas lamentablemente sin trabajo, porque era una profesión muy bien vista y muy bien pagada. Por eso el alto precio de los libros, estimado público. El copiar, por ejemplo, se sabe con seguridad, la política de Aristóteles tardaba un año. Un copista que estaba casi todo el día copiando ese texto. Por lo tanto, el precio del ejemplar era el precio de un
obrero o un tipo especialista, un copista, que todo un año había trabajado en ello. Eso era el precio de un libro. Ustedes pueden imaginarse que ese precio subía si el libro estaba ilustrado. En esa época, como no había posibilidad de reproducir mecánicamente ilustraciones, en esa época habían piezas únicas. Los ilustradores de libros han ganado muchísimo dinero y hay obras hermosas de manuscritos, ¿cómo se llamaba? Iluminados, o sea, piezas únicas hechas solamente para un libro. Aquí en la colonia, sobre todo en la escuela quiteña, los notables ilustradores de obras, sobre todo eclesiásticas, pero es una profesión que está completamente perdida. Este Petrarca, con esto terminamos de verlo, tenía obviamente modelos. O sea, él creía que un intelectual tenía que transmitir y reforzar una tradición crítica. Y esa tradición que Petrarca continúa muy exitosamente, él mismo lo dice, sus modelos han sido Sócrates, Séneca y Cicerón. Permítanme solamente unas palabras en el mismo estilo de Petrarca. ¿Por qué le han interesado? Sócrates porque era, como hombre público que nunca publicó nada, que siempre andaba discutiendo en la plaza pública, en el ágora ateniense, era el inquisidor del pensamiento y el divulgador clásico, o sea, aquel que lo hace todo en el mercado en forma abierta ante un público. Séneca, estimado público, era el gran pensador estoico. Hoy en día es un filósofo completamente olvidado. Nadie lee a Séneca, con toda seguridad. Puedo afirmar que en este ilustre círculo nadie ha leído de Brevitate Vitae o cosas por el estilo, o esas tragedias todas muy sangrientas de Séneca, porque son muy aburridas. Pero Séneca unió dos ocupaciones, por eso era tan interesante en la antigüedad. Él fue el gobernante del Imperio Romano en su mejor época, no como emperador, sino como el primer ministro de los emperadores Claudio y Nerón. O sea, en esa época estos tipos, dedicados a los placeres o a las maldades, como Nerón, dejaron la administración del imperio a un tipo que se sabía que no tenía grandes ambiciones, o sea, no quería él mismo ser emperador, pero que sabía administrar muy bien el imperio. Los años de Séneca han pasado a la historia como los años más felices y más seguros del Imperio Romano, o sea, la época en que la autoridad estaba para ayudar y auxiliar a la población y no para sacarle solo dinero o sangre. Y Cicerón, es innecesario que les mencione más detalles, es el gran filósofo del Estado. O sea, que también él fue cónsul, tuvo las dignidades más altas en la República Romana, en los últimos años de la República, y fue, como ustedes saben, también un gran pensador. Su obra, que se llama La República, o sobre las leyes, sobre los oficios, sobre los dioses, es el primer libro sobre los dioses que existen, el primer libro de una teología filosófica, se la debemos a Cicerón. Estos pensadores para Séneca eran importantes porque unían la experiencia práctica de la política con una elevada moral de servicio público. Aquí tenemos, estimado público, una opinión muy diferente a la de Maquiavelo. O sea, el estadista tiene una sola función: el servicio público en favor de otros. Es una idea en parte estoica, en parte cristiana. Es una idea muy interesante que ha fomentado al espíritu crítico la idea de que el gobernante se debe exclusivamente al bien común. Ustedes pueden naturalmente argumentar que el bien común es una
cosa que necesita interpretación cada momento, que son generalidades aburridas y absurdas. Todo eso es verdad, se puede decir. Pero en esa época, en el siglo XIV, alguien que diga, la única misión del gobernante no es la gloria del país, no es expandir el territorio, no es la conquista de nuevas provincias, no es enriquecerse y ser poderoso, como Alejandro Magno o los grandes conquistadores, sino es sola y exclusivamente el bien común, aunque la definición de bien común quede controvertida, pero la idea es muy diferente a lo usual en esa época. Entonces tenemos aquí a Petrarca, que por esa labor de divulgador, poeta, que en plazas públicas no solamente recitaba poesías eróticas, que eran naturalmente muy populares, era lo que atraía al público, sino también trataba de imbuir a la población ideas sobre una ética política un poco distinta. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un pensador que nos hace reflexionar sobre las funciones del Estado sin olvidar lo siguiente, que pertenece a su producción literaria. Todos nosotros tendemos a diferentes formas de locura y tenemos lamentablemente que convivir con la locura propia y sobre todo con la ajena. No somos racionales. Desde un punto de vista racionalista, llega a la conclusión de que los mortales, los seres humanos, no somos de comportamiento racional y que por lo tanto tenemos, mediante un buen gobierno dedicado al bien común, tenemos que dedicarnos a soportar la irracionalidad del ser humano. Quiero mostrarles muy brevemente, solamente con unas palabras, a otros dos precursores del pensamiento crítico. Por ejemplo, Leonardo Bruni, en la segunda mitad del siglo XIV y comienzos del XV, quien sobre todo, estimado público, se dedicó a reformas educativas. Ese que es un tema que hasta hoy se discute, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia hemos tenido grandes reformas educativas, la liberal de 1909, la del 52, la de la época de Sánchez de Lozada. Hay un precursor muy temprano en el tiempo, que es este señor Bruni, quien, estimado público, se dio cuenta que el alma infantil es altamente moldeable y que por lo tanto la función de un buen gobierno es establecer un sistema escolar, en primer lugar, abierto a todos, incluyendo mujeres. Es uno de los primeros que cree que las mujeres deben recibir exactamente la misma educación que los varones. Esa idea se le ocurrió leyendo a Platón, porque Platón, a pesar de ser muy reaccionario, en su República él propone la educación también de las mujeres. Él creyó que los chicos, niños y niñas, como son muy impresionables en los primeros años, yo creo que esto es verdad, yo por ejemplo era muy impresionable de chico, él cree que los niños deben recibir una educación en principios morales desde la más tierna infancia. Y que esa educación, eso va a gustar a los artistas entre ustedes, esa educación tiene que ser ganada sobre todo mediante la poesía y las artes. Es decir, Bruni cree que una buena educación, estimado público, tiene que estar basada en el conocimiento de las grandes obras de la literatura y en el recreo de los ojos y de la vista por medio de la pintura, la escultura y la música. Como ustedes ven, es un programa muy interesante y yo hasta diría un programa relativamente moderno, donde se le otorga a la música y a la literatura una función pedagógica de primer rango.
como estamos totalmente contra el tiempo, permítanme ustedes a toda velocidad algunas palabras sobre otro precursor del pensamiento crítico que ha sido Lorenzo Valla. Este hombre era muy distinto, era un jurista, un hombre que siempre trabajó, pese a sus diferencias, dentro de la burocracia del Estado de la Iglesia, lo que ahora es el Vaticano. Un gran filólogo, conocedor de las fuentes clásicas y, estimado público, al mismo tiempo un espíritu muy crítico. Ese Estado, cuyo nombre oficial eran los Estados de la Iglesia, que existió en todo el centro norte de Italia, una gran extensión, hasta 1860, y que ahora todavía es un Estado soberano, el más pequeño del mundo, pero todavía un Estado soberano en la Ciudad del Vaticano. Ese Estado era muy importante, tenía una burocracia muy amplia, tenía fuerzas armadas, judicatura y otras cosas agradables también para la vista, como ya les he contado alguna vez, un ballet estable, una ópera y otras cosas que son muy buenas justamente para la educación de los niños. En esa época no había esas horribles prohibiciones actuales que prohíben a los niños pequeñitos visitar, por ejemplo, un ballet con alguna aparición erótica. Eso no era así. Antes los chicos podían entrar y entraban justamente al ballet papal, que era famoso en toda Europa, por no solamente la calidad de las chicas, sino la calidad del desempeño artístico del mismo. Sí. Lorenzo Valla era funcionario de ese Estado Vaticano. Y lo más notable, estimado público, es que él, usando el espíritu crítico, quiero mostrarles solamente un ejemplo práctico, él descubrió que la base de ese Estado pontificio, los estados de la Iglesia, era una falsificación. Ustedes imagínense un tipo que es funcionario de un Estado y él demuestra que ese Estado está basado en una mentira y sin embargo no lo despide. Hasta el fin de su corta vida él sigue siendo funcionario papal. Él demuestra que la llamada donación constantínea, o sea, la donación que aparentemente había hecho el emperador Constantino de Roma y regiones adyacentes al papado, que ese documento era una burda falsificación, usando simplemente un espíritu crítico. Él, por ejemplo, a pesar de que no había todavía examen químico de papel y esas cosas, él notó que esa donación estaba escrita en un papel que probablemente no había existido bajo el Imperio Romano. Y él también demostró que el latín que se usaba en ese documento era un latín con modismos de la Edad Media, que eso era imposible que hubiese sido escrito en la época del emperador Constantino, o sea, todavía bajo el Imperio Romano. Y una serie de criterios de sentido común, por ejemplo, las ilustraciones del documento. Por eso les he contado que habían estos iluminadores de documentos. Y él demostró que los motivos iconográficos del documento, las cruces, etc., que eso era una cosa artística muy posterior y que no se había usado nunca en la época del emperador Constantino. Desde entonces sabemos, estimado público, que nunca ha habido esa donación de un emperador romano al Papa como fundamento de los estados pontificios. Y sin embargo a él no le pasó nada. Es más, estimado público, Valla es el primero en haber preconizado como funcionario público la libertad de opinar. La expresión de pertenece a él, libertad de opinar como un rasgo esencial del ser humano. O sea, es el primero que habla de la libertad de opinar como un derecho básico y como uno de los rasgos definitorios de lo que es el ser humano pensante. Y él también, muy adelantándose a Lutero, etc., él expuso
propuso la idea de que el pensamiento no puede estar de alguna manera dominado por una instancia institucional como la Iglesia, o sea, por toda un enorme aparato interpretativo que nos diga cómo hay que creer, cómo hay que opinar, cómo hay que interpretar las Sagradas Escrituras. Él dijo, al pie de la letra, una cita textual: seremos dignos de Dios si regresamos a nuestra verdadera naturaleza, que es decidir libremente de acuerdo a nuestra conciencia. Fin de la cita. Como ustedes ven, muy tempranamente es una expresión moderna de lo que es un espíritu crítico. Él, como alto funcionario de la corte, él conocía, llamaremos suavemente, las flaquezas morales de los pontífices y de los altos funcionarios eclesiásticos. Y por lo tanto es muy notable que él se haya podido sostener libremente en esa época sin ser molestado. Valla es también autor de unas disputaciones dialécticas donde rescata a un Aristóteles anterior a las interpretaciones de Santo Tomás de Aquino, donde demuestra que Aristóteles, no había todavía la imprenta, no había todavía esa enorme difusión de los escritos aristotélicos, donde él demuestra que Aristóteles es algo más que un lógico, algo más que un tipo que nos enseña a pensar. Es, según Valla, un pensador que nos ha dicho cosas sustantivas de contenido sobre la edificación del bien común. Y también es el primero que rescata la retórica de Aristóteles. Esa obra, estimado público, que puede ser considerada como tal vez el primer tratado de lo que hoy es las ciencias de la comunicación. Por ejemplo, esa idea muy interesante de que hay una enorme diferencia entre el emisor y el receptor, que el emisor tiene muchísimo más poder que el receptor, es decir, que no es una cosa simétrica, sino asimétrica todo proceso de comunicación. Por ejemplo, en esta clase, yo hablo y ustedes se callan, lo cual a mí me parece muy lamentable, pero todos mis esfuerzos porque ustedes también participen, por ejemplo, contrariándome, todos esos esfuerzos han resultado nulos. Ustedes, como receptores, podrían decir: sí, usted está hablando burradas, la cosa no ha sido así, ha sido de otra manera. Podrían decir: las interpretaciones de ustedes son extremadamente bilaterales. Además, ¿qué tiene que ver esto, podrían decir ustedes, con la carrera de filosofía? Todo un montón de cosas podrían ustedes decir para que la comunicación sea algo más simétrica y no tenga la asimetría que criticó Aristóteles en su retórica. Ven que no hay ningún. Pasaremos, estimado público, a otro aspecto extraordinariamente interesante del Renacimiento. Lo que ha faltado en la cultura de habla española y portuguesa es un gran divulgador, aunque no haya sido nada original, pero un gran divulgador como Desiderio Erasmo de Rotterdam, o simplemente Erasmo. Este pensador, ustedes ven, le he puesto una especie, un prefijo a las fechas vitales, porque no se sabe cuándo ha nacido. Y eso ya nos indica que venía de un origen muy modesto, ¿no? Desiderio Erasmo de Rotterdam, que se llamaba al comienzo simplemente Desiderio, no tenía apellido, nunca tuvo apellido. Rotterdam es simplemente la ciudad holandesa donde él nació. Hasta hoy, seguramente el pensador holandés, junto con Spinoza, más notable, que ha dado esa pequeña pero importante nación. Con Erasmo, la filosofía abandona el ámbito estrictamente universitario o eclesiástico y se apodera
esfera de lo que ahora llamamos la opinión pública, porque él no escribe ningún tratado filosófico, sino escribe sobre todo lo que podríamos llamar folletos de divulgación y sobre todo de provocación del público. Por ello, estimado público, él puede ser considerado como una de las piedras importantes en la construcción de un espíritu crítico. En lugar de largos tratados filosóficos, como por ejemplo San Anselmo de Canterbury o Santo Tomás de Aquino, él escribió folletos fáciles de lectura, fáciles de comprender, como el elogio de la locura. Quiero simplemente decirles que esta obra, que hoy nos parece aburridísima, porque está muy ligada a su contexto de origen, esta obra ha servido para fundamentar en Europa Occidental una tradición del pensamiento crítico. Por eso es importante Erasmo de Rotterdam. Él hace una inversión del orden natural. La locura aparece como lo razonable. El mundo razonable aparece como irracional. La locura, por eso se llama elogio de la locura, la locura aparece como lo paradigmático, como lo positivo. Entonces, estimado público, aquí viene, Montesquieu ha seguido esta tradición, viene un opúsculo muy interesante que nos obliga a pensar. Al leer el elogio de la locura, la gente pensó el orden clásico tradicional, ese orden avalado por el Papa como autoridad moral y por los gobernantes como autoridades temporales, es probablemente un orden irracional que merecería ser criticado y hasta cambiado. Erasmo, estimado público, sobre todo en sus primeros años, justamente cuando él publicó esto, tenía fama de ser un hombre muy izquierdista, diríamos en términos actuales, un revolucionario. Y solamente con el paso de los años, cuando surgió la reforma protestante que él se negó a seguir, todos creyeron que Erasmo iba a ser el líder de la reforma protestante, porque es lo que él pedía, que la iglesia se moralice, que sean eliminadas las instancias autoritativas de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que él pedía. Y cuando eso ocurrió con Lutero, todos pensaron que Erasmo se iba a plegar a la reforma luterana, lo cual él no hizo. Y él no hizo, y eso lo enaltece ante nuestros ojos, porque él se dio cuenta que el pensamiento luterano es un pensamiento que no es favorable a la libertad de espíritu. En la tradición de Lorenzo Valla y otros, para Erasmo la libertad de espíritu era el don supremo y el don distintivo del ser humano, lo característico del ser humano. Entonces, como él era partidario de la libertad de pensamiento y de acción, lo cual Lutero no era, él naturalmente no pudo ser protestante. Y él se quedó en una especie de catolicismo liberal crítico que era obviamente muy minoritario. Pero es lo rescatable que todavía tiene el pensamiento eclesiástico hoy. Ustedes tal vez han visto que aquí la Universidad Católica tiene un distintivo, un escudo. En ese escudo de la Universidad Católica, aquí en La Paz, hay una palabra de Erasmo, caritas et scientia, o sea, amor y conocimiento. Ese es el mensaje profundo de Erasmo. La labor más importante intelectual para Erasmo es la transmisión de un pensamiento crítico, pero que no está desligado del amor al prójimo,
que no está desligado de esa parte, el sentimiento, que la tradición racionalista generalmente deja a un lado. Es la crítica que hemos visto en la primera parte de esta sesión de Nicolás de Cusa, de El Cusano, contra el racionalismo de Santo Tomás de Aquino. O sea, la exclusión del ámbito del sentimiento y del amor, de esas elucubraciones racionalistas tan amplias y naturalmente, en el fondo, muy correctas, pero que dejaban de lado el ámbito del sentimiento, de las intuiciones, etc. Erasmo se dio cuenta que ambas cosas tienen que ir juntas. Y por eso es que no solo la Universidad Católica aquí, sino que muchas instituciones católicas actuales que pretenden ser un poquito más liberales, etc., han adoptado el lema de Caritas et Scientia, o sea, amor y conocimiento, amor y ciencia, como el principio rector de un catolicismo moderno bien entendido. Erasmo dice al pie de la letra: la libertad debe hallarse en una constelación de humanidad practicada. Entonces, aquí tenemos, estimado público, a un pensador que nunca tuvo un cargo dentro de la Iglesia, que nunca tuvo tampoco un cargo en las instituciones estatales, o sea, un intelectual libre que vivió, eso sí, muy bien, de los ingresos que tuvo por sus muchas obras de divulgación. En el fondo, un intelectual moderno, uno de los primeros. Y también el primer espíritu, junto con la tradición de los estoicos, el primer espíritu claramente cosmopolita. Él es el que ha dicho esta orgullosa frase: mi patria es el mundo. Cuando le preguntaron cuál era su patria, si era holandés, si era súbdito de Carlos V, etc., él dijo: no, mi única patria es el mundo. Mi único hogar son los libros, cosa que yo aconsejo a ustedes considerar este principio erasmiano muy interesante. O sea, el estudio, las letras, los libros, como el único hogar definitivo que tiene el ser humano. Erasmo es también interesante dentro de esta construcción del espíritu crítico por sus vacilaciones. Pese a toda la simpatía que tuvo por los principios intelectuales y morales de la Reforma protestante, él se negó a unirse al movimiento protestante y luterano. Y el estimado público tampoco se plegó completamente a la tendencia católica, y menos naturalmente a lo que ya se venía venir, que era la contrarreforma católica. Entonces, el estimado público ha sido realmente un espíritu de vacilaciones. Y hoy en día hay un renacimiento, claro, comentado también por el Estado holandés, es gran. Holanda es un país muy notable en el arte, en el comercio. Ustedes saben, se independizó de España con una lucha de 80 años, una lucha libertaria mucho más dura que las guerras de independencia aquí en el siglo XVII. Pero Holanda no ha producido pensadores, es un país muy hábil de comerciantes. Y los únicos que hay filósofos han sido Erasmo y Spinoza. Entonces, hoy en día, Holanda hace una enorme campaña por revalorizar a este pensador. Y lo revalorizan justamente indicando que él era un espíritu vacilante, o sea, un hombre que oscilaba entre ideas, un hombre que no era dogmático, un hombre que no se quería comprometer con ninguna línea porque todas son negativas. Eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, estimado público. Toda línea política, toda opción práctica conlleva, según Erasmo, necesariamente
concesiones a alguna ruindad material, o sea, concesiones a un gobierno, a una clase política, a una tendencia social, etc. El espíritu crítico no puede hacer esas concesiones y por lo tanto un espíritu crítico no puede dedicarse a la política, no puede ser funcional. Es una posición contraria a la que hemos visto de Lorenzo Valla, o sea, no puede ser miembro de un Estado, sino tiene que ser completamente independiente, cosa muy difícil, porque falta obviamente para la mayoría la base económica para ello. En eso no ha pensado Erasmo. ¿A quién le fue la vida muy bien? Claro, como tuvo amigos desde el comienzo, poderosos, era un tipo extraordinariamente simpático, caía muy bien a la gente. Entonces, esto que sume siempre es algo positivo, estimado público, algo que recomiendo a ustedes, el caer bien a la gente, hizo que él tenga poderosos protectores. El elogio de la locura, por ejemplo, está dedicado a una persona que en la próxima sesión la vamos a ver detalladamente, que es Tomás Moro, el autor del libro Utopía. Junto con Platón es el fundador del pensamiento utópico y sin duda alguna el que ha propiciado la utopía moderna, la obra principal por la cual ha pasado a la historia. Tomás Moro se llama simplemente Utopía. Y este autor, Tomás Moro, a él está dedicado el elogio de la locura. Para que vean ustedes que este Erasmo tenía, desde un comienzo, muy buenas relaciones, es decir, muy buenos amigos, cosa que no más hay que tener en esta vida. Estimado público, vamos a ver ahora otro aspecto del Renacimiento que tiene que ver con el espíritu crítico y que no es tan positivo como uno puede imaginarse. Me refiero a la separación entre ética y política que se realiza en el siglo XVI. Sin embargo, como nada es original en este mundo, siempre se pueden encontrar antecedentes, precursores, etc. Me he permitido, por mera curiosidad, poner aquí, ustedes ven arriba de todo, a un papa. León I el Grande, les voy a decir los datos en que fue papa entre 440 y 461, o sea, en los últimos años del Imperio Romano de Occidente, cuando este imperio realmente se deshacía, los últimos años, que han sido años llenos de invasiones. En 451 Roma fue totalmente saqueada por los bárbaros, etc. Una época muy dura le tocó a este pontífice. Pero este pontífice es famoso porque es el primero que ha emitido lo que ahora se llama una encíclica. Como ustedes pueden imaginarse, estimado público, el papado, como casi toda institución humana, en parte es una obra de la casualidad. Como ya lo dijo Lutero, en ningún punto de los evangelios o las epístolas se habla de papas, obispos, diócesis, encíclicas, concilios, etc. Eso viene con la tradición de la Iglesia Católica. Uno de los fundadores de esa tradición ha sido justamente León I, que los católicos llamamos León el Grande. Como les decía, fue papa entre 440 y 461. Se lo llama el Grande por dos cosas. En esos años ocurrió, además de las invasiones de los germanos, de los bárbaros germanos, vino la invasión de los hunos de origen mongol. Y esos eran terribles, es decir, tanto los romanos como los germanos les tenían terror a ese grupo extraordinariamente cruel, pero muy hábil bélicamente, que eran estos hunos, al mando de un hombre llamado Atila, el azote de Dios. Atila llegó hasta el norte de Italia. Aterrorizados, romanos y germanos le pidieron al Papa
aquí viene por eso llamado el Grande, porque él solito se fue al campamento de Atila en un asno blanco, en un burro blanco, que también me impresiona un poco, ¿no? Símbolo generalmente de la inocencia. Entonces, el Papa León avanzó, consiguió una entrevista, consiguió un intérprete que sabía ese idioma mongol, y en menos de media hora, estimado público, convenció a Atila de retirarse del Imperio Romano. O sea, de dejar totalmente libre Italia y territorios adyacentes. No se sabe qué le dijo, no se sabe hasta hoy cómo lo impresionó tanto. Si ha sido el burro blanco, o la valentía de un hombre absolutamente solo, que va a entrevistarse con el caudillo de las huestes mongolas, el caudillo más grande de ese siglo. No se sabe qué le ha dicho. Pero Atila ese mismo día levantó el campamento y se retiró de Italia y del Imperio Romano de Occidente. Si no, tal vez estaríamos hoy en día hablando mongol. Claro, es muy posible. Hubiera dominado el mundo y tal vez hubiera dominado hasta España, quién sabe cómo hubiera sido. Él también es el Grande porque de él proviene la primera encíclica, y esa encíclica, estimado público, es claramente un antecedente de la teoría maquiavélica. León el Grande expuso su teoría en una encíclica. Les voy a decir el nombre en latín para impresionar a ustedes. El nombre en latín de la encíclica es Petri dignitas etiam in indigno herede non deficit. O sea, la herencia de la sucesión apostólica de Pedro no desmerece si está en manos de un sucesor indigno. Él entonces, con esta simple frase, separa la función teológica del Papa, cuando habla ex cátedra y promulga un nuevo dogma o dice algo sobre la religión, la separa completamente de la vida cotidiana de los pontífices, o sea, de la moral cotidiana de ellos. Él entonces separa la moral de la teología. El sucesor indigno, es decir, como Alejandro VI o Benedicto IX o Julio II, que han sido papas dedicados a las mujeres, a los placeres, a la casa, a la riqueza, a todo lo que ustedes quieran, que han sido grandes papas por otro lado. Estos papas, por su vida indigna, no son, sin embargo, un obstáculo para que ellos, cuando hablen ex cátedra, sean la voz del Espíritu Santo. O sea, es una separación entre la moral y la teología. Y ha servido en siglos posteriores para separar la política de la moral. ¿Ya? Vamos a verlo eso en Maquiavelo. De todas maneras, estimado público, es muy interesante que la primera encíclica que propaga un papa sea una encíclica que deja a la moral a un lado, completamente. Ya había papas muy indignos en esos siglos. Es decir, ya León I se dio cuenta que, como toda institución humana, el papado también ya había sido ocupado y sería ocupado por sucesores indignos de San Pedro. Por eso les he contado muy brevemente sobre Benedicto IX o sobre ese gran protector del arte que ha sido Alejandro VI, pese a sus muchas mujeres, o a Julio II, que nunca se bajaba del caballo militar, ¿no? Que es el que ha promovido a Miguel Ángel la construcción de la Basílica de San Pedro, etc. Es decir, ellos han tenido una vida indigna, pero lo que han hecho por la Iglesia es digno de todo respeto. Esa separación, estimado público, ya es algo relativamente moderno. Y se lo debe a este Papa en épocas, digamos, muy tempranas
Ese es el mérito de León I el Grande. El Renacimiento, estimado público, ha sido una época no solo en que se reconoció el valor de la herencia clásica greco-romana, sino ha sido una época de un individualismo desenfrenado. O sea, el ser humano se libera, sobre todo los varones, se liberan de alguna manera de la tutela eclesiástica y de las ataduras morales. Y tratan de ser personalmente grandes individuos que el mundo va a recordar en el futuro. Esos en Italia han sido sobre todo grandes artistas. Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, etcétera, o escritores, o más antes, por ejemplo, Dante Alighieri, grandes personalidades individuales a las cuales no podemos aplicar los criterios normales éticos para juzgar a una persona, porque están por encima de eso. Un papa como Julio II, que engrandece el Estado pontificio enormemente y que emplea a Miguel Ángel y que le da instrucciones clarísimas como construir la Basílica de San Pedro, le da la instrucción de pintar la Capilla Sixtina. Esas grandes personalidades a quienes el arte debe tanto no pueden ser juzgados, estimado público, con criterios morales estrechos, por más que estos criterios morales tengan un respaldo histórico, eclesiástico muy grande. O sea, estas individualidades poderosas están simplemente por encima de los normales, comunes y corrientes como nosotros. No tenemos que envidiarlos, no tenemos que criticarlos, tenemos solamente que agradecerles los que ellos, por Leonardo, han hecho por la humanidad, aunque su vida personal haya sido, digamos, poco edificante. Entonces, el Renacimiento, estimado público, ya presenta claramente una división entre moral y otras actividades humanas. Entonces, la moral ya no es lo obligatorio, ya hay muchas excepciones. Entonces, Maquiavelo, como su obra fundamental, El Príncipe, al establecer claramente que la política es algo totalmente disociado de la moral, de la ética, en realidad lo que hace él es poner por escrito una idea que ya estaba fuertemente implantada en la sociedad de su época. Pero como ustedes, estimado público, se han debido dar cuenta, una cosa es practicar un pecado, eso se perdona muy fácilmente, y otra cosa es defenderlo por escrito. Eso es lo grave. ¿No es cierto? Nosotros podemos cometer muchos pecados, podemos cambiar de partido político, pero escribir, por ejemplo, un tratado que se llame La belleza y la necesidad de cambiar continuamente de partido político, esa persona se arruina. La sociedad lo declara un infame, un tipo poco confiable, a pesar de que él seguramente solo escribe lo que se practica. Pero decirlo, fundamentarlo teóricamente, ese es el gran pecado. Entonces, lo que le ha pasado al pobre Maquiavelo en la posteridad es que él simplemente puso por escrito y fundamentó teóricamente la separación entre política y ética. Y eso la posteridad en general no le ha perdonado, salvo naturalmente gente del campo de la filosofía y de las ciencias políticas que han percibido el enorme progreso que ha significado esa pequeña parte del Príncipe en el capítulo 18, donde Maquiavelo sostiene que la eficacia técnica es el criterio de la política, es el principio, el motor, el único criterio bajo el cual puede ser juzgada una acción política, y no la congruencia con principios éticos. Seguramente todos han practicado así, ¿no es cierto?, desde el principio del mundo. Pero este Maquiavelo ha tenido ese gran mérito en muy pocas líneas
en un libro fácilmente comprensivo, donde él prácticamente, sin decirlo del todo, pero él ha explicitado en principio: el fin justifica los medios. O sea, un fin político legitima los procedimientos que se usan para conseguir algo, aunque esos procedimientos sean inmorales, sean reñidos con la religión, con la ley, con las costumbres, pero se justifica si el fin es bueno. Y el fin, naturalmente, por excelencia para Maquiavelo, no es el bien común, es el poder, el ejercicio del poder, el gozo, estimado público, del poder. Como ustedes son todavía muy jóvenes, me permito indicarles que hay una extensa literatura, finalmente de Sigmund Freud, que nos muestra que el ejercicio del poder tiene también un elemento altamente erótico, por lo tanto, agradable. Además, hay ya mediciones sobre eso. Un hombre político que tiene algo de poder político ante las mujeres, con perdón de las damas aquí presentes, es mucho más atractivo que el mismo tipo, mismo aspecto, todo igual, que no tenga poder político. O sea, sí, lamentablemente. Lo mismo para la atracción que sienten los varones ante una persona con poder político. Por ejemplo, la señora Angela Merkel es gordita, feíta, viejita. A mí me parece altamente atractiva. Claro, me parece una maravilla esa señora. Yo he encantado de estar con ella íntimamente. Me parece una persona muy, muy interesante. Y eso se debe no a que ella es Angela Merkel, sino a que ella es la canciller federal de Alemania. O sea que ella tiene un enorme poder. Estimado público, el atractivo erótico de los varones que tienen poder es naturalmente mucho mayor que el atractivo de los pobres tipos como yo que no tienen poder. Enormemente diferente, claro. Entonces, aunque les parezca a ustedes muy raro, Maquiavelo se dio cuenta, estimado público, de lo que es el poder. Es algo bueno por sí mismo. No es como creía Aristóteles y todos los grandes pensadores que el poder y la política debían de estar sometidos a la ética. Es la gran teoría de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. La política como continuación de la ética. Esa idea la rechaza Maquiavelo explícitamente. En la política, dice él, no valen las reglas de otras esferas, como las propugnadas por la moral y la religión. La moral y la religión, dice Maquiavelo, son importantes, él no está en contra de ellas, pero son importantes, por ejemplo, en la esfera familiar. Son importantes en la esfera de los negocios, pero no son importantes en la esfera de la política. Ahí la única regla que vale es lo que es bueno, o sea, favorable a la consolidación y expansión del poder. Nada más. La eficacia deviene entonces el criterio por excelencia de acuerdo al cual hay que juzgar a un gobernante y no el criterio de la moralidad, es decir, si el gobernante ha sido una buena persona, ha respetado los derechos humanos, algo que a Maquiavelo, aunque no había todavía el concepto, pero ya había algunas ideas sobre derechos humanos desde los históricos. Eso a Maquiavelo le era absolutamente indiferente. Y el estimado público podía hablar con una gran experiencia práctica, porque él durante su vida había sido funcionario público. Él llegó a ser lo que ahora sería un ministro de Relaciones Exteriores, o sea, un tipo con mucho poder. Y él había servido a la República Florentina, había servido a un orden democrático, y él se dio cuenta que eso era como un castillo de naipes. En esa época, donde todavía el Papa era fuerte, las monarquías eran todopoderosas, España había invadido el sur de Italia y Francia el norte,
él se dio cuenta que esos principios democráticos, que las ideas